Los rompedores de juramento, también conocidos como los hombres muertos de Dunharrow, eran un pueblo pre-numeroniano, originalmente asentado en las montañas blancas y que fueron maldecidos por Isildur por no concretar descanso hasta que cumplieran su juramento de lealtad a Isildur y lucharan contra Sauron. Originalmente eran conocidos por los numeronianos como los hombres de las montañas. Habían adorado a Sauron en los años oscuros antes de la fundación de Gondor. Después de que Gondor fuera fundado en los últimos años de la Segunda Edad, su rey juró lealtad a Isildur en la piedra de Erech. Cuando Sauron regresó y creció en poder, Isildur ordenó a los hombres de las montañas que cumplieran su juramento y lucharan junto a Isildur contra su antiguo amo. Ellos rompieron su juramento y se negaron a unirse en la última alianza. Como reacción, Isildur los maldijo a permanecer sin descanso hasta que su juramento se cumpliera y les predijo que la guerra contra Sauron duraría años incontables y que serían convocados nuevamente antes del final. Los hombres de las montañas huyeron de la ira de Isildur y se escondieron en lugares secretos de las montañas. No tuvieron contacto con otros hombres y menguaron lentamente. Después, los espectros de los muertos insomnes esparcieron el terror alrededor de la colina de Erech y todos los lugares donde los hombres de las montañas habían permanecido. Los hombres muertos rondaban las cavernas y sus espectros aparecían en el valle de Harrowdale, que se encontraban a la sombra de la montaña en tiempos de problemas y muertes inminentes, y hacían que la gente local se encerrara en sus casas con miedo. Los espectros de los muertos también llenaron de miedo a la población cerca de la colina de Erech, que sabían que el ejército de los espectros estaba liderado por el rey de los muertos. Este rey llevaba por nombre Riok. Durante la Guerra del Anillo, el heredero de Isildur, Aragorn, ordenó a los muertos que lo dejaran pasar a él y a su compañía y que fueran a la piedra de Erech cuando los encontrara en los senderos de los muertos. Los muertos los siguieron hasta el valle Raíz Negra del sur de las montañas blancas hasta la piedra de Erech. Allí Aragorn ordenó a los rompedores de juramentos que los siguieran hasta Pelargir y anunció que daría por cumplido el juramento cuando todos los sirvientes de Sauron hubieran sido expulsados de esta tierra. Los muertos cumplieron su juramento y expulsaron a los aliados de Sauron por miedo en los vados sobre el río Gilrain en Linir y en Pelargir. A cambio de su ayuda en la orilla del río Anduin en Pelargir, Aragorn dio por cumplido su juramento y les ordenó que nunca más perturbaran a los valles, que se fueran y descansaran. Estos hacen su aparición en El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey. Los muertos fueron concebidos originalmente como esqueletos andantes, pero esto tuvo que ser revisado después de que saliera Piratas del Caribe, La Maldición del Perla Negra, y retratara una idea similar con sus anfitriones no muertos. Los muertos fueron mostrados como fantasmas verdes brillantes. Al contrario de los libros, los muertos siguen a Aragorn hasta Minas Tirith y destruyen las tropas de Sauron. Es después de esto que finalmente son liberados.